Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Vamos a profundizar un poco en los versículos 21 al 23, cuando dice la Escritura: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En este caso, de acuerdo a esta porción bíblica, hay personas que pretenden ser algo y no lo son. Como en el mundo natural, cuando encontramos a personas que se visten con ropas muy caras, con joyas, con tantas cosas que uno piensa que son personas ricas, que son personas que tienen mucho dinero. Algunos de ellos, haciendo un gran esfuerzo, se compran un carro de una buena marca, muy reciente, o tal vez llegan a sacar un auto de agencia, pero lo están debiendo. Hay gente también que en esas falsas pretensiones de quedar bien ante la sociedad o de sencillamente de querer lucir algo que en realidad no tienen, compran una casa a crédito, obtienen algunas otras cosas a través de préstamos o cosas por el estilo y empiezan a vivir una vida de apariencias hasta que llega el momento en que el tiempo, las deudas, las facturas, los pagos, todo eso los llegan a ahorcar y definitivamente tienen que pues mostrar quiénes son verdaderamente. En realidad no tenían nada y llegan a quedar una vez más sin nada. Es el caso de una mujer francesa que se quiso pasar por rica y por varios meses estuvo viviendo en Nueva York y vivía en hoteles de lujo, asistía a los mejores lugares con las mejores familias, se codeaba con millonarios, con príncipes y todo ello, pero al final fue descubierta de que en realidad no tenía nada y era una vividora solamente. Como esa gente hay muchas gente que tiene, como dijimos hace un momento, tiene falsas pretensiones. Pretende ser algo que en realidad no es. Ahora, en el mundo físico, pues no pasa mucho porque si bien es cierto, hay personas como esta mujer que le digo que finalmente terminó en la cárcel por deber tanto dinero a los hoteles de lujo, a los bancos, a las personas. Bueno, también puede pasar con alguien que sencillamente está sumamente endeudado, ya sea por una casa, por haber sacado una casa a crédito, por carros que no puede pagar, etcétera, etcétera. Pero hay algo más tremendo y mucho más intenso, más fuerte, con consecuencias mucho más graves, y es pretender ser lo que no eres en el mundo espiritual. Y aquí esto sí es tremendo porque en este caso el Señor Jesucristo dice: Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y Él declara estas palabras o las declarará en el día final, en el juicio final, cuando tengamos que ser descubiertos por Él, cuando tengamos que presentarnos delante de Él para ser enjuiciados, cuando muchos de nosotros, pretendiendo ser cristianos y en realidad no serlo, tengamos que ser descubiertos por el Señor y Él tenga que revelar nuestra verdadera identidad y tendrá que arrojar a muchos al lago de fuego. Así que es muy importante que aquí en la tierra tengamos que tomar decisiones serias, importantes, pero muy eficaces en cuanto a quiénes somos en realidad. A nosotros mismos no nos engañemos, seamos transparentes y podamos verdaderamente ser esas personas que pretendemos ser, no solamente ante la sociedad, ante la gente, ante el público, sino también en casa, con nuestra familia, con la esposa, con los hijos, pero también delante de Dios, que podamos ser transparentes totalmente. Mateo capítulo 7, verso 21, una vez más dice:
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que podemos decir que tenemos que enfocarnos en hacer la voluntad del Padre. Tristemente, en estos días encontramos personas que se jactan de ser salvos, pero que en realidad no lo son. Personas que están viviendo una identidad falsa. Hacen conforme a su voluntad. Llegan a las iglesias y no se someten a la autoridad del pastor. Quieren ellos mandar. Hay personas que llegan a las iglesias y llegan solamente para pedir, para exigir, para absorber la energía de otros, pero no llegan con ese deseo de poder ofrecer, de dar lo que ellos tienen para Dios, sean dones, sean talentos, sean enseñanza, sea aprendizaje, sea carácter. No quieren enseñar, no quieren dar. Entonces hay gente que está solamente absorbiendo, está solamente bebiendo, tomando, pero lo peor de esto es que ni siquiera permiten que la palabra haga algo en ellos, sino que al salir del lugar de reunión se olvidan de todo y llegan a ser los mismos de siempre. Entonces hay personas, como dije, que tienen falsas pretensiones y que creen ser lo que no son. Muchas personas llegan a decir soy salvo y puedo hacer lo que quiera porque ya soy salvo, ya tengo vida eterna, ahora puedo vivir como yo quiera. Y esa es una gran mentira. Hay, gracias a Dios, en internet muchas preguntas y respuestas al respecto, pero también hay videos, hay testimonios de personas que alguna vez pretendieron ser hijos de Dios hasta que se vieron confrontados con Dios. Y gracias a Dios que aquí en la tierra se vieron confrontados directamente por Dios en cuanto a esas falsas pretensiones y tuvieron que abandonarlas y arrepentirse, humillarse delante del Dios Todopoderoso. Dijimos que, de acuerdo a este texto, es bien importante hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre debiera ser en nuestras vidas algo natural. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo en Juan capítulo 8, verso 29, porque el que me envió, dijo Él, está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Imagine que esta sea una expresión no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino nuestra. Que nosotros con esa confianza, con esa plenitud, en esa transparencia que tenemos con Dios y con nuestros semejantes, con las personas, podamos decir, así como Jesús, porque yo siempre hago lo que a mi Dios le agrada. Qué tremendo. Sinceramente, la gran mayoría de nosotros podemos decir, en realidad no, nos falta mucho para eso. Sí nos esforzamos, sí vivimos una vida de arrepentimiento, sí le pedimos al Señor perdón por tantos pecados, por tantas fallas. Aún nos falta mucho, aunque estamos en ese esfuerzo continuo de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Quiero someter mi voluntad a la tuya. Quiero que tú seas el Rey y Señor de mi vida. Quiero que tú me gobiernes en todas las áreas. Y creo que allí empieza todo, en ese deseo, ese anhelo íntimo propio de decirle a Dios, Señor, quiero que tú seas mi Rey y mi Señor. Y cuando somos sinceros en eso, Dios hace el resto de una manera muy, muy especial. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También dice la Escritura en otra ocasión que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Así que tenemos promesa en muchas ocasiones y tenemos que aferrarnos a esas promesas, pero también tenemos que esforzarnos por vivir de acuerdo a esa bendita palabra. Juan capítulo 4, verso 34, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa debiera ser entonces también nuestra actitud, que nuestra comida y nuestra bebida sea hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre que nos ha enviado a hacer su voluntad, a lograr que otros vengan a los pies de Cristo. Mateo capítulo 7, verso 18 dice,
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No se puede. Sencillamente, el árbol va a dar fruto de acuerdo a su naturaleza. Por eso, en muchas ocasiones anteriores he hablado de la importancia de tener un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo y de experimentar esa transformación, ese cambio que solamente Él produce, esto que la Escritura le llama el nuevo nacimiento. Cuando experimentamos eso, nuestra naturaleza cambia y entonces podemos dar buenos frutos, buenos frutos. Hay gente que se mete mucho en el asunto de la sanidad y la liberación, y está bien. Conozco a personas que genuinamente tienen ese don de sanar y de liberar, y es muy bueno. Sin embargo, ahondando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos dar cuenta que hay muchas personas que aún sin ser cristianas, aún sin tener a Jesús y sin que el Señor Jesús sea su Rey y su Señor, personas que ignoran totalmente las Escrituras, también practican la sanidad y la liberación. Ya en tiempos de nuestro Señor Jesucristo había personas que practicaban la liberación, practicaban el echar fuera demonios. En la Escritura encontramos varios pasajes de cómo es que había ya personas exorcistas en aquel tiempo. De hecho, algunas personas se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo en algún momento acusando a unos judíos que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. E incluso le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que los detengamos? ¿Que les prohibamos que lo hagan? Y el Señor Jesucristo dijo: no, déjenlos, porque el que no es con nosotros, contra nosotros es, o el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que sencillamente siguieron haciendo esta práctica o teniendo esta práctica de echar fuera demonios. En Hechos capítulo 19, versículos 13 al 14, se nos habla de una historia de unos hombres que también andaban echando fuera demonios sin conocer de Jesús. Dice la Escritura ahí en esos versículos: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, es decir, que era como que algo continuo en aquellos días, había muchos exorcistas ambulantes que andaban de aquí para allá, de ciudad en ciudad. Y estos eran algunos, dice la palabra de Dios, intentaron estos exorcistas. Un exorcista es uno que echa fuera demonios, pero estos en especial intentaron, dice ahí, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Por qué? Porque seguramente con sus prácticas exorcistas se llevaban mucho más tiempo para echar fuera un demonio. Y de repente vieron a alguno de los apóstoles que con solo una orden echaban fuera a los espíritus malignos, a los demonios. Entonces dijeron: bueno, pues echemos fuera a los demonios en el nombre de Jesús, de ese Jesús que están predicando aquellos, y seguramente lo vamos a hacer más rápido, va a ser más fácil, vamos a poder ganar dinero mucho más fácil, o mucho más dinero. Y dice entonces que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Y dice la Escritura más adelante que esos espíritus malignos agarraron a estos hombres, los desnudaron y los hicieron huir, porque ellos dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero a ustedes no los conocemos. Ahora, el punto es este. El punto es que ya había judíos exorcistas. Es decir, ya había gente que echaba fuera demonios sin conocer a Jesús, sin conocer al Señor. De la misma manera, hablando de las sanidades, ya había personas que practicaban esto. Incluso después de los apóstoles hubo personas que salieron, florecieron haciendo estas cosas, sanando a personas, haciendo milagros. Incluso estudiando un poco acerca de esto, encontramos que los líderes de la iglesia nunca negaron los milagros paganos. Oiga bien, ellos nunca negaron los milagros paganos como respuesta a los milagros de Cristo.
Hay un hombre, o hubo un hombre en aquel tiempo, llamado Celso, que era un hombre que se contraponía a lo que la palabra de Dios decía y acusaba directamente estas cosas acerca de otros que practicaban las sanidades. Hubo un teólogo llamado Orígenes que se opuso a esos argumentos, a los argumentos de este hombre llamado Celso, y dice la escritura que, bueno, más bien no la escritura, sino la historia, es decir, este tratado, porque hay un libro que se llama Orígenes contra Celso, usted lo puede buscar en internet, Orígenes contra Celso, y lo que hace Orígenes, el teólogo, es contradecir toda la ponencia de este hombre llamado Celso, que atacaba directamente el evangelio, atacaba el cristianismo. Sin embargo, en toda esa ponencia, aunque se habla de milagros, de sanidades, de echar fuera demonios y todas las cosas que vivían los cristianos y cómo es atacado por este hombre llamado Celso, Orígenes defiende bíblicamente, teológicamente todo lo que practica la iglesia cristiana. Y ahí mismo se hace alusión también a los milagros, a las sanidades, a los exorcistas no cristianos. Y en todo ese tratado histórico nunca se habla de que esas cosas que practicaban los no cristianos, muy parecidas a los que hacían los cristianos, fueran falsas. No se habla de eso. No se habla de que fuera una falsedad. Aún en nuestros días nos podemos encontrar a hombres que sanan con las manos. Esto es tremendo. Aquí en nuestra ciudad hay una persona que es famosa por eso. Incluso alguien hasta nos lo recomendó en alguna ocasión y dijo, vayan a ver a tal persona. Ella solamente pone las manos sobre las personas enfermas y los cura, los sana. Esta persona decía, los opera con las manos sin tener que abrirles, sin ningún instrumento. Y les cobra una módica cantidad. Y sí los hay, pero lo que estamos tratando aquí nos va a abrir los ojos a esto. Una cosa es tener el don de sanidad y la autoridad para echar fuera demonios sin Jesús, y otra es tener ese mismo don, pero con Jesús. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es hacia dónde vamos. Porque llegará el día en que tengamos que presentarnos delante de Cristo, como lo leímos en los versículos iniciales, y entonces el Señor revelará nuestra verdadera identidad y hacia dónde vamos. Porque muchos se asombran por esas cosas, sanidades y milagros. ¡Oh, qué precioso! Y qué bien que se haga en las iglesias cristianas. Pero ¿cómo sé que el ministro es un genuino ministro o sencillamente es una persona que tiene el don de las sanidades y de los milagros, pero que ni siquiera ha tenido un encuentro con Cristo, ni siquiera exalta a Jesús? Está llena de orgullo, es una persona arrogante, es una persona que se exalta a sí mismo, es una persona que se propaga, que hace propaganda de sí mismo antes que de Jesús, que no anuncia el evangelio, que no habla de la salvación y de la vida eterna, que no te enfoca hacia las cosas celestiales. Entonces, ¿cómo yo sé si esa persona que me está ministrando y que se mueve en milagros, cómo sé que es genuina, que es cristiano en verdad, que es una persona que anuncia el evangelio? Bueno, primero tengo que conocer el evangelio, tengo que conocer las escrituras, pero después tengo que estar muy alerta a qué cosa es lo que esta persona predica, enseña. ¿Se exalta a sí mismo o exalta a Jesús? En este asunto es muy importante aclarar que, como dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque hay personas que sí declaran a Jesús diciendo Señor, Señor, pero en realidad su vida está muy apartada, muy alejada de Jesús. Y la Escritura lo dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Y nuestro trabajo en realidad no es andarle siguiendo los pasos a nadie, a aquellos
que tienen estos dones de sanidades y milagros, sino que en realidad nuestra tarea es meternos a la palabra de Dios, escudriñar las escrituras y poder exponer bíblicamente lo que la palabra de Dios enseña para anunciar a Jesús, para anunciar a Cristo, para predicar la palabra, para hablar de ese Jesús que salva, el único que salva, que perdona pecados y que lleva vida eterna. Esa es nuestra tarea como pastores. Lejos sea de nosotros apartar nuestros ojos del objetivo y empezar a enfocarnos en personas en qué hacen o qué dejan de hacer. Sin embargo, lo que trato de hacer es que usted, amigo que nos escucha, pueda de alguna manera diferenciar a un falso profeta y un verdadero profeta. ¿En qué? En su mensaje. ¿Cómo lo diferenciamos? En lo que predica, pero también en cómo vive. Marcos capítulo 9, verso 38, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, este evangelista dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. No nos seguía. Es el mismo caso que les platicaba hace un momento. Así que para el tiempo de Jesús ya había muchos charlatanes que ofrecían sanidades, milagros y algunas otras cosas. Ahora, no hay nada más que una manera de demostrar el amor y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. No tiene sentido el decir que amamos a una persona y luego hacer cosas que quebrantan su corazón. Eso es definitivo. Así que, si decimos amar a Cristo, si decimos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que obedecer su palabra. Incluso es lo que nos dice el versículo. Tenemos que obedecer. Él dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Les dirá a aquellas personas que serán descubiertas de que en realidad nunca tuvieron un encuentro con Cristo, no siguieron a Jesús, no fueron discípulos de Cristo. Sencillamente, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto nos revela que usted y yo, que queremos verdaderamente hacer la voluntad del Señor, tenemos que esforzarnos por hacer esa voluntad del Señor. Es decir, amar a Dios. El Señor Jesucristo dijo que los mandamientos, todos los mandamientos que se habían dado en el Antiguo Testamento, se resumían en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que nuestro enfoque debe ser eso: amar a Dios y a nuestro prójimo. Allí es donde tenemos que esforzarnos por agradar a Dios, por vivir de acuerdo a su voluntad y dejar todo lo demás hacia un lado. Si nuestro afán de practicar milagros, sanidades, es solamente hacerme rico, no estoy amando a las personas, entonces no estoy obedeciendo al Señor, entonces soy un ególatra, entonces soy un egoísta. Si mi afán de obtener el don de milagros, de sanidades, de la autoridad para echar fuera demonios, es para que me haga famoso, es para que la gente me vea, es para que yo logre mis objetivos y mis sueños, sigue siendo egoísmo. Entonces estoy muy alejado de la voluntad de Dios. Tengo que reenfocarme. ¿Y cómo me reenfoco? En estas dos cosas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mi afán al servir a Dios no es al cumplir mis sueños, mis propósitos, mis objetivos, tener fama, no, ni riqueza, no, sino sencillamente obedecer a Dios. Y cuando mi enfoque es obedecer al Señor, cuando mi enfoque es obedecer su palabra, entonces puedo decir que estoy limpio delante de Dios. Puedo decir que estoy dentro de la voluntad de Dios. Esta es la manera para que nosotros, como ministros, podamos estar seguros de que estamos dentro de la voluntad de Dios y que no tengamos el temor de que algún día
vamos a ser descubiertos, como el caso que nos muestra la palabra de Dios en los versículos que leímos. Así que es bien importante purificar nuestras emociones y poder presentarnos delante de Dios con esa pureza de nuestros deseos, de decirle al Señor, mi único deseo es hacer tu voluntad y amar a mi prójimo como a mí mismo. Todo lo demás es secundario, todo lo demás pudiera ser consecuente porque definitivamente hay cosas que no se pueden parar. Cuando una persona es genuina en lo que está haciendo, en lo que ama, en lo que desea, en este caso, en obedecer al Señor, el Señor le va a proveer todo lo necesario para que pueda cumplir con ese deseo que tiene de servir al Señor de acuerdo a sus propósitos. Cuando éramos pequeños, algunos decíamos a nuestra mamá, mamá, te quiero mucho. Y seguramente muchas veces mamá tuvo que decirnos, hijo, tan solo pórtate bien. A veces el 10 de mayo, que llega el Día de las Madres, y siendo niños, decíamos, mami, no tengo dinero para comprarte nada, no tengo dinero para que te pueda regalar algo. Y mamá decía, no quiero que me regales nada, solamente que seas obediente. Y ese es un buen ejemplo de lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere grandes cosas, aunque las podemos hacer con libertad. Jesús dijo, ustedes harán mayores cosas que yo porque yo voy al Padre. Entonces, de alguna manera, como siervos de Dios, podemos hacer esas grandes cosas, pero Él está más interesado en la clase de persona que somos, cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Somos genuinos delante de Él o estamos viviendo una vida doble, una vida de falsedad? La última parte del versículo 23 de Mateo 7 dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que atrasito podemos decir de este pasaje está escondido el juicio. Va a llegar un día en el que tengamos que presentarnos delante de Él. Tengamos que ser descubiertos, donde tengamos que ser desnudados, donde nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones, donde toda nuestra vida será reflejada delante de Dios. Por todo Él fluye la seguridad de que el día del juicio está por llegar. Una persona puede conseguir mantener sus falsas pretensiones y disfraces aquí, en la tierra, pero llegará el día en que todo esto tendrá que ser quitado y aparecerás como verdaderamente eres, sin disfraces, sin máscaras, sin doblez, delante del Rey, delante del Dios Todopoderoso. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no. Salmos en el capítulo 139, versículos 2 al 12 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, dice el rey David. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí tú, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice el rey David, hablando de que Dios lo ve todo, lo sabe todo, y Él escudriña todo. Ninguna persona puede engañar en última instancia a Dios, quien ve el corazón. Tú y yo deberíamos examinarnos antes, deberíamos examinar nuestro corazón, y si reconocemos un ápice de falsedad, es mejor arrepentirnos ahora que esperar el día del juicio. Pues de ese juicio, nadie, amigo que me escucha,
de ese juicio. Nadie saldrá absuelto. Solo aquellos que hayan recibido a Jesús en su corazón, que hayan creído en Él con todo su ser, que hayan entregado su vida a Él y que le hayan obedecido, porque es la prueba máxima de que son genuinos, entonces ellos estarán ahí o estaremos ahí en la vida eterna, en la gloria eterna, en la presencia del Padre. Pero si no tienes a Cristo, o si pretendes tener a Cristo, si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, pero tu andar es todo lo contrario, es muy diferente a la voluntad de Dios, yo te aconsejo, amigo, que dejes tus falsas pretensiones y busques a Jesús con todo tu corazón. Arrepiéntete genuinamente de todos tus pecados. Pídele perdón a Dios, humíllate delante de Él. Reconócelo como tu Rey y Señor. Pídele perdón por si acaso Él te perdonara, dice en alguna porción la Escritura. Pero mi consejo es, deja ya tus falsas pretensiones. Deja de decir que eres salvo cuando tú mismo sabes que estás viviendo totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Arrepiéntete ahora porque el juicio viene pronto para ti. Deja ya tu pecado, deja tu maldad y ven a Jesús. El Salmo 32:5 nos sugiere esto mismo. Dice el escritor de este salmo: mi pecado te declararé y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el Salmo 51, versos 2 al 4 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, oiga bien, esas son las falsas pretensiones. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo que me escuchas, el llamado en este momento es a que dejes tus falsas pretensiones y te humilles delante del Señor. Él puede darte vida eterna, perdón de pecados. Él puede darte la seguridad de estar en su presencia. Quítate la máscara, quítate todo aquello que te hace pensar que eres lo que en realidad no eres. Preséntate delante del Señor y Él puede perdonarte y hacerte un hijo de Dios. Si quieres, ora conmigo en este momento. Dile así: Señor Jesús, te doy gracias porque a través de tu palabra puedo descubrir que en realidad no he sido como tú quieres. He vivido conforme a mis propios deseos, mis propios anhelos, mis propios sueños. Y he pretendido ser cristiano, he pretendido tener a Cristo en mi corazón, pero mi andar es totalmente contrario. Hoy, Señor, te confieso que sigo pecando, sigo haciendo lo malo y en este momento, Dios, me arrepiento. Me arrepiento de toda mi maldad, de todo mi pecado. Hoy quiero dejar de vivir una vida doble. Quiero dejar esas falsas pretensiones y empezar a vivir genuinamente para mi Señor. Señor, quiero obedecerte, obedecer tu palabra, hacer tu voluntad a partir de este día. Toma mi vida, toma mi corazón. Te pido que me hagas un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.